Tal como dice el título, hoy vamos a enseñar nuestros sitios favoritos para comer en Tokio por menos de 10 euros. Y empezaremos por todo lo alto en un restaurante de estrella Michelin que sirve un ramen espectacular, muy diferente a todos los que hemos probado. Para pedir es muy fácil, la máquina que tiene en la entrada para hacer los pedidos es muy gráfica, o sea que cada plato tiene una foto y veréis perfectamente lo que pedís, no hace falta que sepáis japonés ni siquiera inglés. Los precios, ya os digo, son menos de 10 euros, las raciones son muy grandes, ahora os enseñamos cómo es. Los noodles caseros hechos a mano, por supuesto, el huevo que no puede faltar. En este caso he pedido el picante, que es el más famoso, que se llama tantamen. La hortensia se ha pedido el shio ramen, que es de sal, pero el más famoso es este. La salsita que le ponen picante es una especialidad de la casa. Mirad cómo es. Lleva un montón de carne picada. En vez de chashu lleva carne picada. Ya veis el color que tiene. No es muy salado, la verdad, me ha sorprendido. Lo que vais a flipar también con los wontons de gamba y cerdo, con una salsita de chili bastante salada, era de otro nivel. El ramen está muy bueno, pero sobre todo pedir una ración de wontons, que están a otro nivel. Y como os dije, solo el ramen con el huevo vale menos de 10 euros. Estamos comiendo en Estrella Michelin por menos de 10 euros en Tokio. De hecho, creo que es el único ramen de Tokio que ha recibido una Estrella Michelin. Así que es un imprescindible. Y aparte está muy bueno y es un ramen muy diferente a los que estamos acostumbrados. Y como veis, el babero, ya me he ensuciado no sé cuántas camisetas y a ellos también les pasa porque en muchos restaurantes ya te los ponen. Desde que estamos en Japón me he comprado como 4 camisetas nuevas porque siempre la lío con el ramen. Welcome to Tenkatsushi, to Tokyo, yes. Y el siguiente lugar que os vamos a enseñar es un local de sushi. Nosotros nos encanta el sushi. Son de estos giratorios que son súper famosos aquí en Japón en general. Ahora estamos en Tokio y este es mi preferido. Tienen de todo un poco, pescados buenísimos, súper frescos. Hemos pedido uno que es de salmón y huevas. Cada plato vale desde menos de 1 euro hasta 3 euros el que más. Así que es bastante económico teniendo en cuenta que estamos en Tokio y es pescado. Es marisco mucho de estos platos. Este es mi favorito, es erizo de mar. Le ponéis un pelín de wasabi solo. Un pelín de salsa de soja y para adentro. Los cocineros son súper simpáticos, te ríes un montón. El de uni es mi favorito, pero cualquiera que hemos probado estaban buenísimos. Ya digo, hemos ido a varios giratorios, pero este es nuestro favorito de momento. Ya habéis visto que las raciones son enormes. Otra cosa que me encanta, y deberías de pedirlo cuando estés, es este. Es una sopa de cangrejo. Ya hemos venido ayer y hemos dicho con Pablo, no lo teníamos programado, pero hemos dicho, hay que grabarlo, hay que promocionarlo, porque los productos son increíbles. Vienes, te pones las botas, sin exagerar. Ayer hemos pedido, no sé, un montón de platos, sopas, bebidas, postre. Hemos pedido 4 postres porque nos encantó el plan de mango y hemos gastado 20 euros. Imagínate, ¿dónde vas a comer en Europa por 20 euros? Sushis hasta reventar, sopa de cangrejo, bebidas y 4 postres. Y sobre todo después de comer el sushi tenéis que pedir el postre, que es súper famoso de aquí, que es el pudding de mango. Es flipante. Aquí ya nos conoce como unos fanáticos de este pudding porque ayer hemos pedido 4, 2 para cada uno. Y se ríen todo el rato de nosotros. Así que vamos a pedirlo. ¿Sumimasen? Mango pudding. Mango pudding. Tatsu onegaishimasu. Thank you. Mango pudding to itadakimashita. Thank you. Thank you. El de la cocina todo el rato nos dice, ¿queréis pudding? ¿Queréis pudding? Ahora sí que queremos. Una ganga, amigos. Apúntatelo, está muy bien situado. Con el metro es muy fácil que llegues. Continuemos con este festín. Please call me Tama-chan, yes. Podéis venir a uno de los mejores ramen de Tokio y comerlo por menos de 10 euros. Mirad la pinta que tiene, madre mía. El bol es enorme, o sea, con uno os llenaréis segurísimo. Es el que tiene la mejor carne que hemos probado de momento aquí, de todos los ramen que hemos comido.
También es muy distintivo que lleva estas anchoitas pequeñitas y eso le da un sabor totalmente diferente al caldo. Os pone un poquito de picante por encima, huevo como siempre perfecto y el caldo es wow. Mirad el color del caldo. Esto es la gloria. Lleva un montón de grasa, de huesos de cerdo, es potentísimo el sabor. El sabor a sardinas y a anchoas se nota muchísimo también. Y aquí también, sobre todo si sois vegetarianos, no podéis comer porque el caldo ya por sí lleva un montón de cerdo, ya os digo que está hecho de huesos. Pues como muchos pueden quitar los toppings, que son los del chashu, y os sale un poquito más barato, pero que sepáis que el caldo siempre está hecho de carne y ya os lo avisan antes de entrar. Y nuestro siguiente restaurante es una pasada. Es un restaurante muy pequeño y sirven menús del día. Está cerrado los miércoles, importante tenerlo en cuenta, pero el resto de la semana hacen unos menús que te van a volar la cabeza. Vale tan solo 7 euros e incluye de todo un poco. Son especialistas en pescado. Ya hemos venido un par de veces aquí y hemos flipado con la cantidad que sirven y al precio que sirven, con lo fresco que es. Y está realmente delicioso, vas a flipar. Aparte, las texturas que tienen son muy diferentes. Podemos ver aquí que tienen crujientes, tienen pescado fresco, arroz, miso, un encurtido que siempre suelen variar y en este caso sardinas. Los anteriores días que hemos venido eran platos diferentes, ya os digo, siempre siguiendo esta temática, varios pescados diferentes hechos de diferentes formas. Así que si te gusta el pescado frito, salado, encurtido o en todas sus presentaciones, aquí lo puedes probar, platos que están hechos de una forma tradicional, simple y llenan bastante. En Japón en general son muy famosos por las sardinas ahumadas, muy sabrosas. En este caso van cada día al mercado, compran los pescados del día. Tenemos el pescado con las huevas. ¡Wow! ¡Qué pinta tiene! Muy sabroso. La salsita que tiene es a base de tomate y chili. No pica mucho, muy equilibrado, buenísimo. Ya os digo que las presentaciones son muy diferentes, así que podéis degustar de todo un poco. Pablo y yo no somos mucho de pescado, pero es verdad que un pescado fresco, y más aquí, que vienen en diferentes presentaciones, te vuelan la cabeza. Por más que no seas de comer mucho este tipo de alimento, vas a flipar por el sabor que tiene. Además, las personas que trabajan aquí son muy amables. Os van a consentir un montón, son súper amables, ya os digo. Si estáis por Tokio, no te lo pierdas. Y aquí tenemos también unos crispies de pescado. Muy bueno. Se nota que el pescado es súper fresco. Madre mía, sabroso, súper crujiente dentro. Me gusta muchísimo. Diferentes cortes de pescados, diferentes tipos de pescados también. Vamos a mojar un poquito con la soja y para adentro. Buenísimo. ¿Todo ebi? Ebi. ¿Ebi? Ay, no tiene gamba. ¿El jumbo? Jumbo. Jumbo. Jumbo geto. Ay. Ok. Arigatou gozaimasu. Este sitio al lado del hotel es uno de nuestros favoritos. Podéis pedir un plato de ese enorme de los udon por menos de 2 euros. O sea, es increíble el precio. El nuestro vale un poquito más porque hemos pedido con calamar frito. Os recomiendo que pidáis con calamar porque está de verdad a otro nivel. Y incluso con el calamar no llega a 4 euros el plato. Y mirad, es de verdad es muy grande. Podéis poner un poquito de picante aquí. Un poquito de ajo en polvo con pimienta blanca. Y un poquito más picante. Mirad la pinta que tienen los noodles. El caldo es simple, de salsa de soja, pero está riquísimo. Y los noodles, ya sabéis que me encantan. Y en ese caso son los udon. Si os gustan los noodles así más gordos, wow, ese sitio va a flipar. Y el calamar, lo vais rompiendo en el caldo y mirad. Es un sitio típico donde viene gente trabajadora a comer. Así que está bastante lleno, es un sitio pequeñito. Así que lo suyo es que vengáis, coméis en 10-15 minutos y dejáis el sitio al siguiente.
Ese sitio de verdad tenéis que venir, coger el metro y probar esto. Algo que sin duda vais a querer probar cuando estéis por Japón es un curry japonés. Son de los mejores del mundo. Tienen especias, pero no tanto como la de India o como la de cualquier otro lugar en Asia. Así que estoy segura que te va a encantar. Esta propuesta es una propuesta súper casera en uno de los barrios que sí o sí vas a tener en la lista porque es de lo más turístico. Es Harajuku y son dos yayas que hacen curries, pero un montón de curries diferentes. Pablo se ha pedido hamburguesa y pollo frito y yo me he pedido el más tradicional, que es el de cerdo rebozado con arroz y este curry tan famoso y delicioso. En Japón vais a encontrar varias ofertas gastronómicas de curry, tanto lugares locales como grandes cadenas como Koko Ichibaña, por ejemplo. Es una cadena que la vais a encontrar en todas partes de Japón. Es algo que si nunca has probado curry japonés y no eres de muchas especias, seguro te va a gustar. Aquí os voy a enseñar ahora mismo cómo son los carteles. Te lo puedes apuntar, son baratos, más bien hechos como para extranjeros. Pero esta propuesta para mí es la mejor, así que la he querido incluir en este vídeo. Os he comentado anteriormente que en Japón está permitido que las personas abran las puertas de su casa y en la sala mismo te monten un restaurante. Así que esto es algo común aquí, nosotros lo hemos aprovechado muchísimo con Pablo porque te permite gastar poco, venir a comer a las casas de personas locales, aportas tu economía, aportas ese granito de arena, dejas tu dinero para que la gente local pueda aprovechar y que no sean siempre las grandes cadenas que se beneficien. Y vamos a probar algo auténtico. Mirad lo que es esta delicia, el curry es súper espeso. Buenísimo, buenísimo. En este caso, como os he comentado, son dos yayas. Su receta lleva algo de chili, no mucho, totalmente tolerable para cualquier paladar. Pimienta. Lo que tiene que llevar un buen curry con todas sus letras, vaya. Aparte los platos son enormes. A mí me encanta el curry. Por lo menos una vez a la semana cae. Con eso te lo digo todo porque me encanta, está buenísimo. Es algo del país, es algo, no sé, es como venir a comer a la casa de tu yaya, a la casa de tu abuela. Y estos platos, para que os hagáis una idea, valen 6 euros cada uno. Son enormes, incluyen un entrante y el plato principal. Muy buen precio, os vais a llenar, vais a probar algo auténtico, rico, casero y ni siquiera os tenéis que desplazar a otro sitio porque vas a venir a turistear por aquí, a ver el barrio, sacar fotos y de paso vienes y te comes un buen curry. Ichigo 1つ。Arigatou gozaimasu. Y justo al lado del cruce de Shibuya, de hecho en todo el medio del cruce de Shibuya tenéis ese sitio de helados que ahora con la calor que se hace apetece un montón. Están muy buenos, a 1 euro un helado. Ya os digo, precio increíble y está súper bueno. Y una de nuestras sorpresas aquí en Tokio ha sido este restaurante que habéis visto, los platos tienen mucha pinta. Es el de arroz, cebolla y huevo por encima, que está buenísimo con una salsita. Ramen tonkotsu, gyozas y una cerveza. Todo por las dos personas son 10 euros. O sea, ya no es que sea menos de 10 euros por persona, sino menos de 10 euros por 2 personas. No es la mejor calidad que vais a encontrar, pero la verdad es que está todo muy rico. Y aquí mirad, todos los platos que tenéis para elegir. Tenéis este menú, por detrás tenéis más y aparte tiene un menú aquí con más platos todavía, así que hay un montón para elegir. Si sois vegetarianos, veganos, hay de todo. Hay también verduras salteadas y de todos los platos que hay en el menú, los precios varían entre 2 y 3 euros y medio por los más grandes. Por ejemplo, este varía 3 euros y medio y ya os digo que os llenáis con eso segurísimo para todo el día. De los sitios más económicos y muy buenos, sobre todo por el precio, en Tokio no vais a encontrar algo parecido. Y otro de los imprescindibles aquí en Tokio, y no solo en Tokio, está realmente en todo Japón, es una cadena que está abierta desde el siglo XIX, o sea que poca cosa. Son famosos por el gyudon, que es el bol de ternera, literalmente, y es exactamente lo que vais a encontrar aquí. Es un bol de ternera súper rico, es bastante grande, podéis pedir también pequeños si no tenéis mucha hambre. El más grande, que vale 1050 yenes, que son unos 7 euros y medio, es enorme, o sea, para comer
yo me he llenado un montón. El mío venía con el queso encima, con el topping. Os recomiendo venir a este sitio si tenéis hambre, sobre todo por las noches, porque está abierto 24 horas, así que si vais de fiesta podéis venir aquí tranquilamente. Siempre está abierto. Y lo bueno es eso, que lo podéis encontrar en cualquier punto de Japón, no solo en Tokio. Es una cadena, como os dije, y hay más de 1800 tiendas en todo Japón. En cualquier lado lo vais a encontrar. Que de hecho el slogan de la empresa quiere decir rápido, barato y rico.